Es posible que más de una vez hayamos escuchado sobre la terapia sexual, pero ¿sabemos realmente de qué se trata? ¿Qué tipo de conflictos podríamos resolver? Para muchos esto puede parecer un misterio o estar lleno de mitos. Es por eso que en Diálogos en Confianza queremos profundizar en el por qué y para qué de la terapia sexual. Comunícate con nosotros porque los expertos responderán a tus preguntas. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos en este viernes de Pareja en Diálogos en Confianza, hablando por qué y para qué de la terapia sexual. Y de verdad que tenemos los especialistas indicados para orientarlos, para informarles acerca de la terapia sexual, porque hay tantos mitos alrededor de ella. Pensamos que a lo mejor al ir a una terapia, pues nos van a poner a practicar ahí cosas que a lo mejor no nos van a gustar, pero no se trata de eso. Por eso queremos hacer este programa para resolver todas las dudas que tengan al respecto. Así que comuníquense a través de nuestras redes sociales a partir de este momento. Y hasta Oscar Virués, por supuesto, ahí muy atento con ustedes. ¿Cómo estás, Oscar? Buenos días. Muy bien, Carmen, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte, saludar a los y nuestra especialista, exactamente, al público que nos acompaña aquí en el estudio de Canal 11 y, por supuesto, a las personas que nos ven a través de la pantalla de televisión y las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Y quiero recordarles que si desean ver el programa completamente en vivo a través de Internet, la dirección entonces para hacerlo es www.canal11live.tv/internacional/, o bien a través de la línea telefónica, el teléfono del Centro de Contacto con la Audiencia, aquí en Canal 11, es el 51 66 40 00. Y nuestras y nuestros compañeros allí, pues la atienden de forma sensacional todos los días. Así que estamos listos para recibir todas sus preguntas, todos sus comentarios, porque como bien dices, Carmen, creo que hoy será un tema donde habrá muchas dudas, sí, y siempre muy bueno despejarlas, ¿no? Por supuesto que sí. Y tenemos, como les digo, los especialistas indicados para este tema, así que me da muchísimo gusto recibir a David Barrios, médico sexólogo y autor de varios libros, el último, Placeres y Pareja. ¿Cómo te va, David? Muy a gusto de estar aquí contigo. Gracias, Carmen. Igualmente, bienvenido. Nos acompaña también Edith Yesenia Peña Sánchez, doctora en Ciencias Médicas y Antropológicas de la Sexualidad del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con estudios de género, salud y sexualidad. Yesenia, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, pues muy contenta de estar aquí con ustedes y a trabajar terapia sexual. Exacto, hay que trabajar mucho. Y Eusebio Rubio Aureoles, médico y terapeuta sexual. ¿Cómo te va, Eusebio? Bien, muy bien, muchas gracias. Bien, pues vamos a comenzar con un sondeo que hicimos en la calle para preguntarles qué es la terapia sexual. ¿Vamos a ver las respuestas? Claro que sí. Adelante. Son los cuidados que se le dan a las personas cuando se encuentra que tiene alguna alteración o algún problema de tipo sexual. Es lo que buscan las parejas para saber qué es lo que necesitan saber sobre su sexualidad, qué es lo que les gusta, qué no les gusta, cómo se pueden orientar sexualmente. Pues es algo que te orienta, que pues, te ayuda a saber los pros y los contras de la sexualidad, de la salud sexual. Cuando lo requieres como pareja, y muchas veces yo pienso que necesitamos un intermediario, alguien que te ayude, ¿no? Hasta para hablar con tu pareja, hasta problemas que ya tengas de intimidad. Pues como una orientación hacia la sexualidad, hacia a lo que es eso. Acudir con los especialistas para que nos den información adecuada acerca de la sexualidad. Tomar asesoría, consejos, investigar sobre los anticonceptivos o la manera en que pueden protegerse para alguna enfermedad o cualquier otra situación. Una terapia sexual es cuando una persona tiene problemas entre parejas en la cual los van a orientar para tener mejor sexualidad en su vida. Bien, muchísimas gracias a la gente que respondió sobre qué es la terapia sexual. Y bueno, aquí varios respondieron, a mí me llama la atención, que se trata de resolver problemas, pero no especificaron como qué problemas. Me gustaría que ustedes me dijeran qué problemas se tratan en una terapia sexual. Mira, la definición, hay como una definición tradicional de cómo se construyó la terapia sexual, que así con ese nombre se inicia con Master C. Johnson y más bien Helen Kaplan fue la que le puso ese nombre, ¿no? Ya tiene muchos años esto. Sí. Y originalmente es algo que se diseñó para tratar las disfunciones sexuales. Las disfunciones sexuales son una problemática de la vida sexual, de la vida erótica, como le gusta decir a David, a mí también.
que de alguna manera impiden la plenitud de la experiencia. Hay una cosa que interfiere ahí y no se puede, por alguna razón. O está afectado el deseo, la capacidad de excitarse, la capacidad de tener orgasmo, o hay una cosa que interfiere, ¿no? Para decirlo muy brevemente. La terapia sexual ha venido expandiéndose, ya no usando las mismas técnicas, pero sí abordando otras problemáticas sexuales, ¿no? Y entonces, yo diría que estamos, tú revisas un libro de terapia sexual de hace 30 años y un libro de terapia sexual de este año, y este libro de este año incluye muchas otras condiciones, todas problemáticas, todas que te hacen sufrir alrededor de la vida erótica. Eso, digamos, sí hay como un eje, ¿no? Lo curioso del asunto es toda esta serie de mitologías. Yo estaba diciendo, voy a empezar como no se debe de empezar. Voy a empezar con lo que no es, ¿no? Ajá. Pero citando a un paciente que, por supuesto, voy a guardarme sus datos, que llegan a consulta porque lo había cachado su mujer, un matrimonio ya de muchos años, teniendo una amante, ¿no? Y entonces le dice a ella y luego llega conmigo, decir, es que no quiere entender mi mujer que lo que yo tenía con esta mujer era una terapia sexual. Como si el sexo curara. Fíjate, y bueno, hay algo de cierto que si tienes una buena vida sexual te sientes mejor. Pero ciertamente la terapia sexual no consiste en usar la provisión o el dar servicios sexuales, eso es otra cosa. Consiste básicamente en un proceso generalmente de naturaleza psicoterapéutica, fundamentalmente de naturaleza psicoterapéutica, aunque a veces algunos eclécticos lo combinamos con un poquito de ayuda farmacéutica y algunas otras cosas, pero es fundamentalmente un proceso de naturaleza psicológica. ¿Y eso qué quiere decir? No es que es magia, no es de que hay que convencer a nadie, es cuestión de desarmar y de descubrir qué es lo que está uno haciendo con su cabecita para hacerse la vida menos plena. Eso sí, una síntesis de introducción. Yo creo, Carmen, que bueno, para empezar es muy útil lo que sugiere Eusebio acerca de empezar diciendo lo que no es la terapia sexual. Comúnmente el gran público dice, bueno, terapia sexual básicamente consiste en que hay un especialista que se ocupa de que se paren los penes, lubriquen las vaginas y emerge el deseo. Sí. Y eso forma parte del vasto campo de la terapia sexual, pero no es ni con mucho lo único. Me atrevo a decir incluso que representa la minoría de los casos de consulta. Porque en este proceso evolutivo de la terapia sexual que se ha enriquecido notablemente, sobre todo en los últimos 25 años, también entran otros aspectos. Por ejemplo, revisar aspectos vinculados con la afectividad, con la convivencia y con la propia vida erótica. La terapeuta sexual no es un técnico hábil en revertir solamente disfunciones sexuales. Cada vez hay más la tendencia a abordar integralmente los fenómenos de la pareja o de los individuos que se ven aquejados por 1001 motivos de consulta. En efecto, una parte importante de la consulta que tenemos las y los terapeutas sexuales se refiere a asuntos relacionados con alguna disfunción de la vida erótica. Trátese de inhibición del deseo, de anorgasmo, de disfunción eréctil o la que fuere. Pero también crecientemente hay personas que lo que quieren es, como decimos los médicos, hacer profilaxis de problemas. Entonces concurren con las y los terapeutas sexuales para poder prevenir problemas, para poder atenderlos incluso antes de que se presenten. Y en ese sentido, los terapeutas sexuales, muy particularmente creo yo, los avecindados en Latinoamérica, hemos tropicalizado mucho las técnicas y los métodos de los clásicos, a tal punto que hemos inventado, y aquí señalo presencias como la de Selma González, Eusebio Rubio, Paco Delfín, el tal David Barrios, muchos otros, que hemos inventado cosas, sobre todo apelando a nuestra creatividad y a nuestra imaginación, para justo enriquecer esos procedimientos. Y los motivos de consulta, por lo tanto, también tienen que ver con procurar una vida sexual sana, lúdica, placentera, incluso antes de que sobrevengan algunas disfunciones de la vida erótica. Claro. Así es, efectivamente, hablar de terapia sexual es primero posicionar en qué momento el sujeto considera que hay un malestar sexual. ¿Cómo lo problematiza? ¿En qué momento se convierte en un problema de salud? Y muchas veces es a través de la evidencia.
cuando no puedo entrar en relación con mi pareja, cuando no tengo una erección sostenida, cuando no lubrico lo suficiente. Y habitualmente este conocimiento se da tanto en la práctica sexual como también en nuestro grupo de iguales. Un caso ejemplificativo es en las adolescencias, cuando apenas viene la primer polución. Hay niños que están, chicos, adolescentes, duro y duro en la masturbación y todos los muchachos, no te ha salido nada, no te ha salido nada, entonces estás enfermo porque te debe de salir un líquido, ¿no? Y resulta que es parte del mismo proceso fisiológico y los despertares de los relojes biológicos son distintos. Entonces ahí también es donde entra, en qué momento se conceptualiza que es un problema de salud, cómo lo internaliza el sujeto y cuáles son los mecanismos por los que te llega a internalizar, en el sentido que puede haber o no un problema, un riesgo, que se puede prevenir algo o que en realidad si hay una condición que requiere una consejería, una terapia sexual. ¿Una terapia sexual se tiene que tomar en pareja? No necesariamente, No necesariamente. Aunque en su origen fue inventada básicamente por Masters y Johnson y después con las enormes aportaciones de Kaplan. En realidad hay distintos modelos terapéuticos y distintas maneras de hacer el abordaje. De hecho, contemporáneamente hay la terapia sexual clásica en pareja, hay también terapias individuales para individuos, hombres y mujeres aquejados por algún problema de índole sexual, y hay también la terapia grupal. Es decir, los modelos y los abordajes también se han diversificado enormemente. Incluso hay personas que en aras de decir, bueno, yo veo, intuyo, sospecho que pudieran presentarse problemas ahora que inicie mi vida sexual en pareja, y concurren con el especialista para recibir algunos tips y para enriquecer la vivencia erótica. Pero por otro lado, hay también muchos asuntos que sin que haya una disfunción de la vida sexual propiamente dicha, constituyen problemas o conflictos. Por ejemplo, muchas broncas con el cuerpo y con no alcanzar determinados estereotipos de belleza. Muchos asuntos vinculados con el no soltarse en el encuentro de los cuerpos. A veces dudas que pueden parecer muy básicas, pero que a la persona le representan un conflicto muy, muy importante. Y entonces, crecientemente en nuestro medio, creo que cada vez más están concurriendo a la asesoría y a la terapia sexual. Yo recuerdo hace algunos años, no soy tan grande como Eusebio, pero hace algunos años, yo recuerdo que por ejemplo, se presentaban varones a presumir sobre su modo apresurado e intempestivo de eyacular. Yo me excito tanto, tengo tanta potencia sexual que me vengo de volada, ¿no? Y ahora crecientemente los hombres hacen suya la idea, a veces de motu propio y a veces por una presión de la pareja, de que algo hay que solucionar en ese modo inoportuno y generalmente veloz de eyacular. Es decir, se va construyendo paulatinamente, pero creo que con seguridad, cada vez mayor conciencia de que hay una manera de solucionar dichos conflictos, de que hay especialistas de ambos géneros con un buen enfoque y una buena capacitación, y están efectivamente confiando más en la terapia. Creo que es una buena costumbre el visitar al terapeuta sexual. Todavía no se desarrolla plenamente esa cultura, porque bueno, solemos ir al clínico para checarnos, como decimos, o al odontólogo para que nos haga una revisión, pero todavía creo que no es de uso corriente el ir con la o el terapeuta sexual a una revisión. En ese sentido yo creo que estamos bastante peor de lo que estás dibujando. Porque yo sí he tenido pacientes que literalmente me dicen, es que yo no pensé que estuviera para sexólogo, ¿no? Yo no pensé que estuviera ya para terapeuta. Es una cosa muy parecida a lo que pasa con la psiquiatría o la psicoterapia, ¿no? Donde la gente reconoce que tiene problemas, pero dice, no, pero sí puedo, ¿no? Y entonces ya cuando dice, no, sí estoy tan mal que voy al terapeuta, no voy al psicólogo. Y si tienen que ir al psiquiatra, según ellos, que en realidad no tiene que ver con la severidad ni con la capacidad de la persona, tiene que ver a veces con la condición, necesitan psiquiatra, entonces se sienten peor. Y el peor de la categoría son los terapeutas sexuales, en cierta tipología, ¿no? Yo creo que esta percepción social es algo que es una herencia de algo que celebramos justo ayer, el Día Mundial de la Salud Sexual. Y que seguimos celebrando estos días. Bueno, mañana hay un evento. Es más, esta es una celebración aquí. Por supuesto, por el diálogo de este programa, claro. Este día, ¿no? El Día Mundial de la Salud Sexual, tuvo quien era presidenta de la Asociación Mundial de Salud Sexual,
hace 5 años, la idea de decir, vamos a instituir un día para poner el foco de atención en la sexualidad y en la importancia de cuidarla, que es la salud sexual, la sexualidad cuidada, la sexualidad bien vivida, con bienestar. Pero tenemos una práctica cultural muy pobre con esto, no hay esta costumbre, ¿no? Es como una etiqueta de deficiencia el reconocer y pues ahora sí tenemos que ir con el terapeuta. Sí, y yo creo que nos falta mucha información sobre esto. De hecho, salimos a la calle también a preguntar qué es la salud sexual. Pero estas fueron las respuestas, hacemos una pausa y las retomamos. Muy bien. Más que nada, la salud sexual yo opino que es cuidarse de las enfermedades que existen actualmente, además de tener la precaución de, pues a lo mejor métodos anticonceptivos, estar informados sobre las enfermedades que existen actualmente. Por ejemplo, estarse checando continuamente con el médico, con el ginecólogo. Cómo vivimos nuestra sexualidad desde el punto de vista físico, pero también mental y emocionalmente. Es saber la responsabilidad de los cuidados que debemos de tener nosotros para no contagiarse de enfermedades ni contagiar a la otra persona. Ir al urólogo, ya que hay infecciones hasta con el dinero, con las manos sucias, pues hay que tratar de cuidarse lo más que se pueda en ese aspecto, ¿no? El medio de reproducción primero del ser humano, segundo la vida en la cual puedan vivir dos personas toda su vida. Trata sobre el cuidado de nuestro bienestar en cuanto a nuestro desarrollo de la sexualidad. Es cuidarse, ir también al doctor, ahora sí que tener las medidas de cuidado, las normales, ¿no? Que uno debe de tener. No sé, las mujeres ir al ginecólogo, los hombres ir al urólogo. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza y tenemos algunas llamadas que vamos a compartir con ustedes. Esther Frías Ochicale, del Distrito Federal, en Iztacalco, nos dice: la terapia sexual es un medio para resolver los problemas que tiene una pareja. Otra llamada, esta es de, ahora que cargue la tableta, es de Jordi. Actualmente tengo una relación con una persona, pero hace un mes aproximadamente no tuve la suficiente erección para seguir el acto sexual y ella piensa que la estoy engañando. Tengo 60 años y pienso que podría presentar un problema de disfunción eréctil. ¿Qué debo hacer para poder ver qué tipo de problema es el que tengo? Y ante estas dudas muchas veces comienzan las interpretaciones o malinterpretaciones, provocando desde luego pues algunos conflictos entre la pareja. Por eso es muy importante hablarlo y tenerse confianza. Pero bueno, antes de las respuestas de nuestros especialistas, vamos a ver el testimonio anónimo de una mujer. Nos casamos porque yo salí embarazada. En ese momento pues yo lo quería mucho, ¿no? Y yo dije, sí me caso, o sea, no me importa. Yo planeaba quedarme toda mi vida con él. Al principio, cuando éramos novios, a mí me gustaba tener relaciones con él, pero llegó un momento donde yo tenía que hacerlo a fuerzas, porque si yo no quería, él se enojaba. Entonces, con tal de que no se enojara, yo tenía relaciones con él. Simplemente él llegaba, me abrazaba y ese como que abrazo era como que, quiere tener relaciones. Yo más ahora sí que abría las piernas y decía, ya, que termine rápido, a lo que vas, ¿no? A mí no me interesa lo demás. Si nos peleábamos, yo lo resolvía así, o así lo resolvíamos. Como que nos peleábamos y decía, bueno, para que no siga enojado, voy a tener relaciones con él. Él me engañó con alguien de mi familia. Yo me sentía culpable por eso, porque nos fuimos a vivir a mi casa con mis papás. Cuando yo le preguntaba que por qué me engañó, me decía que porque yo me lo merecía. Que yo había ocasionado todo eso. Y siempre me quedé con eso. Que yo lo ocasioné. No sé por qué, pero siempre cargué con eso. Yo me separé por esta situación. En ese momento, pues, sí lo quería mucho. La verdad era mi vida. Yo a él siempre lo imaginé como un árbol grande, ¿no? Que él me iba a proteger. Pero en el momento que pasa esto, todo mi mundo se cae, como que la familia ideal, todo lo que yo decía y todo lo que aceptaba, me pregunté que para qué servía. Para qué siempre darle por su lado, por complacerlo. Y al final no sirvió de nada.
nos separamos como 9 años y después regresamos. Yo regresé con la idea de que íbamos a poder ser la familia ideal, ¿no? Como que papá, mamá, hijo. Que todo lo que había pasado no importaba, que yo lo tenía que olvidar para poder volver a formar una familia con él. Pero realmente no se puede. O yo no puedo, porque se rompieron muchos lazos. A pesar de que ya pasó mucho tiempo, pues no lo puedo olvidar. Hay momentos donde yo lo pienso y digo, ¿qué tal si está pensando en mi familiar, no? O cuántas veces, si me engañó con mi familia, pues cuántas veces no me engañó, ¿no? Y eso me enoja a mí. Entonces a veces cuando me abraza, a mí me enoja eso. Digo, no me abraces. Eso me molesta mucho, hasta el que me diga, te quiero mucho, me pone de malas ahora. Agradecemos muchísimo este testimonio anónimo que nos da aquí en Diálogos en Confianza, y por lo que nos dice la testimonio, muchas parejas resuelven los conflictos en la cama. ¿Por qué evitamos dialogar, platicar, tener esa buena comunicación con la pareja y a lo mejor nos enfocamos más a complacer al otro para evitar los conflictos? Pero aquí nos decías, Yesenia, que está jugando un rol de género clarísimo. Claro que sí. Tenemos que entender que muchos de nuestra vida sexual está también en función y en un contexto de roles de género que uno ha aprendido, internalizado e interiorizado. ¿En qué sentido? En que desde un modelo básico, tradicional, como es el sistema sexogénero estatal, donde te dicen cómo ser hombre y cómo ser mujer, cómo ser viril, cómo expresar tu masculinidad, tu agresividad, objetividad, o ser débil, ser consecuente, siempre estar atenta para otros, para que se fortalezcan los núcleos familiares. Esto afecta nuestra vida sexual y nuestra respuesta, donde habitualmente se considera que la mujer debe de ser receptora, debe catalizar los estados de frustración del otro y debe de estar disponible. Mientras el hombre pues tiene que estar siempre con esta angustia de tener que ser hombre cada vez que tiene cama o cada vez que tiene que expresar esta sexualidad con la pareja. La realidad es que hay muchos matices y no ocurre tan así como nos lo han mostrado en términos tradicionales. Y en esta realidad tendríamos que pensar en un primer punto, ¿qué es la medicalización del cuerpo? ¿Qué es la patologización de las conductas sexuales y en qué momento, vuelvo a insistir, se convierte en un problema? Como la pareja no lo había visto como un problema hasta que yo no estoy contenta, no estoy feliz, veo que no tengo deseo, que no me satisfago, que no satisfago al otro y el otro va en la búsqueda de otra pareja. Y empiezan a haber conflictos, pero yo necesito prestigio, es mi familia, es mi pareja, ¿cómo lo hago? Pues es el momento en que se requiere ser muy humilde y muy honesto. Se requiere una consejería donde sabemos que no lo podemos resolver nosotros y entonces es ahí donde tendríamos que plantear la posibilidad de ir a un terapeuta, tanto individual y posteriormente en pareja. Pero el conflicto de la relación entre sexualidad y roles de género existen y se expresan en la medida en que se da ese contacto. Otro de los conflictos que tenemos y que hemos observado constantemente es que muchas parejas nos dicen, pero doctora, doctor, ¿por qué la respuesta sexual tiene que ser así como nos la explican, ¿no? El deseo, la excitación, la meseta, el orgasmo, la resolución. ¿Por qué no pueden ser solo caricias o besos? ¿Por qué no puede ser quedarte en una parte? ¿Por qué siempre tiene que llevarse a una máxima? Esto depende de tu experiencia constante. Si tú has estado toda la vida con un hombre que son 3 talladas piensas que es lo normal. Y si has estado en la vida con otro hombre que te lleva a experimentar todos estos ámbitos, entonces tú dices, la sexualidad es mucho más amplia, forma parte de mi esfera de vida y me da tranquilidad y empiezo a soltar la angustia. Lo que decía David, me empiezo a soltar. Entonces, mucho de esto tiene que ver de nuestras experiencias constantes, cómo las capitalizamos sin culpas, sin miedos, sin tabús. Yo diría... Ahí, todos queremos. Para ver, David. Sí, Okay. a ver, David. Y luego en coro. Primero, yo creo que
el problema no es tanto la existencia por sí misma de los roles de género, sino que los roles de género sean tan rígidos, tan inequitativos y tan estereotipados. Efectivamente, en el ideario femenino que se nos ha inducido, se trata de preservar el vínculo de pareja a toda costa, llevando por delante el verbo aguantar. Yo me aguanto de vejaciones, de usos, abre las piernas, yo te penetro, se acabó. Y ella lo dice claramente. Claro, lo dice literalmente. Sí. Y en aras de preservar ese vínculo, de realizarse, abro comillotas, en su feminidad, el verbo aguantar lo lleva hasta la náusea. Ese es un primer elemento. Otro elemento tiene que ver con que en esta rigidez de los roles de género no se vale la flexibilidad y la posibilidad de interactuar dinámicamente, donde ella pudiera haber tenido un papel protagónico, por supuesto. De alguna manera simplemente se aguanta, resiste y con ello cancela mucho de su autoconcepto, mucho de su placer y yo diría que mucha de su existencia. 9 años de receso para volver a más de lo mismo, por ejemplo. O peor. ¿Tiene que ver con baja autoestima, David? Tiene que ver con un autoconcepto muy deteriorado y en buena medida en el núcleo de este autoconcepto deteriorado está algo que no forma parte de ninguna manera de la naturaleza femenina ni está en los genes, que es el validarse como persona a partir de lo que opine el tipo. Y el cuate muy a menudo es un macho también estereotipado. Por esa razón, y por muchas otras que igual podemos ir revisando, la terapia sexual no se puede concebir sino como una terapia con perspectiva de género, donde pudieran equilibrarse y flexibilizarse los roles, donde pudiéramos avanzar en la liquidación del machismo, que el machismo no es inherente a los malos hombres y a las pobrecitas buenas mujeres. El machismo es supraideológico, está por arriba de las ideologías y nos agarra a todos, a hombres y a mujeres, con manifestaciones tan terribles como esta que hemos observado. Y hay algo muy importante. Como parte de este ideario femenino estereotipado e injusto, está la cancelación del principio del derecho al placer. Si nos damos cuenta, en aras de salir adelante, ella cancela, no exige su derecho al placer y no actúa en consecuencia. Es decir, aquí me parece que atrapados en los roles de género rígidos y estereotipados, en esta inequidad en las relaciones que hay entre hombres y mujeres, de alguna manera ella se anula, ella se invalida. Tenemos derechos sexuales. ¿Qué son los derechos sexuales, David, ya que estás hablando de esto? Un conjunto muy importante de ellos, pero veo ansioso a Eusebio y que todavía, si le damos a los derechos nos vamos a perder. Yo creo que estuvieron muy ricas los ejemplos de tanto las llamadas, que ahorita quiero regresar a la del señor de 60. Retomar las llamadas. Pero agregar un comentario. Este caso, que es obviamente muy dramático y con mucho sufrimiento, es un buen ejemplo, ¿no?, de algo que ya comentábamos. La funcionalidad erótica de esta mujer pues está alterada, pero ahora sí que en el conjunto del panorama es el menor de los problemas. Es decir, no se va a componer, es más, la funcionalidad erótica deteriorada es una especie de lenguaje. Yo no quiero con pero otra parte de su bagaje le empuja a decir, no, sí me toca aguantarme, como dice David, sí me toca tolerar la violencia, sí me toca y sí me toca. Entonces, es un buen ejemplo de cómo alguien que se dice terapeuta sexual tiene que estar muy bien entrenado para poder entender toda esta complejidad. Integralmente. Y eso, ahí hay unos peligros, porque como parece muy fácil la terapia sexual, se copian un librito, se aprenden las técnicas, y dicen, ya, le voy a entrar. Y bueno, una cosa como estas requiere de una habilidad psicológica, una capacidad de entender las dinámicas culturales, habilidades psicoterapéuticas para ir gradualmente generando esto que llaman empoderamiento, porque si esta mujer no se empodera va a seguir atrapada toda la vida, como lleva, ¿no? Como lleva, ¿no? Entonces eso es, digamos, una visión de la psicoterapia sexual que ciertamente tiene poco que ver con el funcionamiento erótico. El funcionamiento erótico es el reflejo de otra serie de dinámicas conflictivas. En el concepto de sexualidad que tenemos nosotros, el género es parte de, no es lo mismo, pero es parte de. No se puede obviar, ¿no? No se puede obviar. Yo quería regresar con la llamada del señor de 60 años, que es más o menos nuestro cogeneracional. Más cercano a tu edad que a la mía. Que es la mejor edad de la vida, yo creo. La que vivimos ahorita. Pero que nos ilustra una cosa muy interesante y que sí es muy típica de la terapia sexual. La primera cosa que hay que decirle, señor, no se preocupe, una golondrina no hace verano. Cualquiera podemos tener una falla y eso no se convierte en una disfuncionalidad.
Pero lo que sí se puede convertir en una disfuncionalidad es estar preocupadísimo por la falla. Porque entonces establece un círculo vicioso terrible, terrible, se presentan terrible. Los miedos, las angustias, los prejuicios. Pues mira, cualquier idea que no tenga que ver con lo bonito del encuentro, para decirlo rápido, Claro, ¿no? exacto. Es decir, cuando uno está en un encuentro que desea, con una persona que desea, lo más importante es voltear a ver a la persona deseada y tocarla y sentirla y olerla y sentir cómo se siente. Pero la cabeza se va a otros terrenos, como por ejemplo, ¿y si estaré mal? ¿Y cómo va a pensar ella de mi erección esta vez? Y luego también la cabeza de ella, ¿no? De que piensa, no tuvo erección, entonces a lo mejor tiene otra chava. Y todo esto lleva a una deficiencia No, pues sí, en la vida sexual. no, por eso es En la imposible calidad. tener una experiencia erótica si la cabeza está en otro lado, para decirlo en una forma sencilla, ¿no? Influye en Y todo. si está pensando en cómo se funciona, si está pensando en qué va a pensar ella, y ella pensando en si hay otras. Es decir, esta distorsión fundamental de la vida erótica, esa es, digamos, la que originalmente fue visualizada por Masters y Johnson en sus investigaciones. Es decir, míralos, estos que están todos distraídos, todos preocupados por las cosas, pues se desconectan. Y entonces se hace un círculo vicioso terrible, porque si está uno una o dos, tres veces, al rato ya se convierte en una profecía y que se cumple a sí misma con estas secuencias que son de ideas, ¿no? Que son de pensamientos, que es para lo que está diseñada la terapia sexual, entre otras muchas cosas. ¿No? Hay un axioma, secundando lo que dice Eusebio, que se cumple fatalmente en el caso de la disfunción eréctil por ansiedad, que es cuando mejor quiero quedar es cuando peor quedo. Claro. Y estar Y en piense y todo piense pasa. recurrentemente en eso hace un pronóstico fatal. Y en el caso que ilustrado, habida cuenta de la edad y de ciertos factores médicos que ignoramos, valdría la pena una revisión integral, donde los aspectos de ansiedad, los aspectos de función orgánica y elementos socioculturales diversos, por ejemplo, en la dinámica de relación de pareja, sean revisados. Eusebio lo dijo muy bien, los enfoques integrales, completos, donde no nada más sea no solo lo médico, no solo lo sociocultural, no solo lo psicoafectivo, sino todo integrado, sean revisados. Por eso, el buen oficio de la terapia sexual implica una visión muy integradora, donde entran todos estos elementos y algunos otros. Sí, el señor está todavía con una experiencia, yo le diría directamente, si se repite, chéquese, ¿no? Porque entonces ya no sabemos. Por supuesto que este ejemplo que puse yo de la pensadera, por supuesto que interfiere, pero hay muchas otras cosas que pueden estar interfiriendo y hay que checar. Hay que checarse médicamente, hay que checarse psicológicamente, y el especialista para hacerlo es un buen sexoterapeuta, un buen terapeuta sexual. Exacto. Que sepa. Yo al final de eso voy a decir muy específico, yo creo el público tiene derecho a saber de dónde salió su terapeuta sexual. Con ética y Yo creo que eso honestidad. es importante que nos lo digan un poco más adelante. Con ética y honestidad. Un buen terapeuta. ¿Qué tenemos que tomar en pasos cuenta? muy concretos que se pueden hacer para saber si está uno con unos. Y no dejarse llevar por la finta de la publicidad masiva que fomenta la charlatanería. Que puede haber muchos engaños detrás de todo eso. Los hay, de hecho. Sí, los hay. Sí. Muy bien, pues vamos a continuar hablando de por qué y para qué de la terapia sexual aquí en Diálogos en Confianza, y recuerden que estamos para escucharlos. Ya volvemos. Continuamos en Diálogos en Confianza hablando por qué y para qué de la terapia sexual. Y hay momentos en una relación de pareja donde se comienzan a dar problemas sexuales, quizás sea por la edad o sea otros factores que están alrededor de ello. ¿De qué manera les afecta? Vamos a checar el siguiente fragmento de la película La Cama. ¿Qué pasó, amor? ¿Qué pasó? Mi vida, ¿estás bien, amor? No. Mi amor. Amor. ¿Qué tienes, mi vida? Mi cielo. Es todo lo que te tomaste. A nuestra edad ya no se puede chupar tanto, mi vida. Ya tengo 45 años. Sí, así es. Y estás muy bien. No, soy una vieja, Sí, cincuentona. mi vida.
Estás preciosa, cada vez más guapa. Es cierto. Cada vez más guapa. No, Jero, yo creo que yo ya no. No digas tonterías. No, son tonterías. Me encantas, mi amor, me encantas. Pues no, fíjate. Son cosas hormonales. Y ya ni te dan ganas de coger. ¿Sabes? Te dan ganas de coger. Bien, pues aquí es este a fragmento de ella. la película La Ay, Cama. por la Me menopausia. gustaría preguntarles cómo podemos trabajar la autoestima de las mujeres en el terreno sexual. Porque aquí vemos que la edad le está afectando, de hecho se lo está diciendo a su pareja, y por eso ya no quiere tener relaciones sexuales. Bueno, hay un fenómeno social, eminentemente social, que se llama edaísmo, donde ya no nos conferimos el derecho al placer cuando tenemos una determinada edad, convencionalmente, digamos, por arriba de los 45. No tiene que ver estrictamente, no en todos los casos, con un déficit hormonal, como se apunta en el cachito de filme que vimos. Sí. Por el contrario, en el caso particular de las mujeres se ha podido observar que en la etapa climatérica hay un realce de la vida erótica, entre otras razones, porque ya pasó la etapa de la maternidad, ya pasó la etapa de la puericultura, los hijos e hijas son grandes y eventualmente ya son muy independientes, y por otro lado hay mayor disposición para estar consigo misma y con el cuerpo. Sin embargo, este introyecto, este hacer suya la idea de no tengo derecho al placer o ya no soy la de antes, efectivamente determina que muchas veces o se reduzca el número de encuentros sexuales o bien se dude de la calidad y por lo tanto esto influya también en el desempeño. No descartamos, por supuesto, la presencia de algunos problemas orgánicos en ciertas edades que es menester observar y vigilar y desde luego atender, pero en términos generales no habría ninguna razón ni médica, ni ética, ni fisiológica de ningún otro tipo para reducir o cancelar la vida erótica después de los 40. Yo diría, como decimos en mi pueblo, que antes al contrario, es una etapa que hay que vivir a plenitud. Sí, en mujeres efectivamente uno de los grandes puntos que va a seguir prevaleciendo aquí es cómo internalizamos el hecho de ser mujer, el ser mujer para otros, y es cuando te das más tiempo de poder ver hacia ti, ver qué tanto control tienes de tu cuerpo, de tus sensaciones, qué tanto te conoces en el placer sexual. Es muy difícil que una mujer eche la culpa de sus deficiencias sexuales a un hombre. Es más fácil que diga la mujer, por mí, tú estás teniendo estas deficiencias. Cuando una mujer se culpa a sí misma de sus deficiencias, quiere decir que algo está mal en su construcción de autoestima, en su construcción de acceso al cuerpo, pero sobre todo en su validación como mujer. Y efectivamente se considera que después de los 40 años, habitualmente la mujer ya tiene un poder adquisitivo, la mujer ya tiene mayores libertades de decir, tengo derecho al piso. Quiero probar. Hay muchas mujeres que nos dicen, es que hoy tengo hambre sexual, cosa que no podrían decir en unas edades más tempranas. Pero también esto es generacional. No es lo mismo una chica actual de 16, 17 años que sabe que tiene derecho y puede satisfacer sus necesidades con mayor libertad a una mujer de 40 años que todavía tenemos una serie de tabúes religiosos, de prejuicios y sobre todo también de ojos que nos miran y mamá, así te tienes que comportar y no de otra manera. Claro. Entonces buscamos estrategias y eso es una de las variaciones más ricas de la sexualidad. Sin embargo, me gustaría decir algo. Voy. Adelante. Voy, Eusebio, después de es que estamos puros habladores. No, es que está muy interesante el clip o el pedacito de película, porque nos deja ver una ventanita, una multitud de cosas que pudieran estar influyendo. Yo creo que primero subrayar lo que dice David, 45 años o ya menopausia, no significa siempre baja de deseo. Primera cosa. Si se baja el deseo, hay que checarlo, pero también hay que checarlo aunque tenga otros factores, porque mira, la dinámica que nos presenta el director es una dinámica interesante. Está ella totalmente devaluada, hay un asunto de identidad que se ve claramente resquebrajado ahí, probablemente por este principio cultural de la edad. Hay una pues muy torpe interacción de él, en donde quiere
tener una relación sexual para que se calme, ¿no? Pues esto tampoco funciona de manera muy eficiente. En la cama, sí, eso que mucha gente dice, no, ven, no, sí me gustas. Y eso, todos esos factores pueden traducirse en que el deseo se apague, efectivamente. Se inhiba. Se vaya, ¿no? Porque ahí le faltó decir a ella, ya no se me antoja coger contigo, que es lo que muchas veces pasa, ¿no? Que la dinámica hace que se empiece a generar una serie de cuentas del alma pendientes, o para no decirlo, rabias pendientes, que inhiben el deseo de manera eficiente. Yo creo que, ahora, el otro elemento es el alcohol, ¿no? Que dices que tomaste mucho, ahí lo dice, ¿no? Tomaste mucho, igual sí está medio borracha, y eso hace que por eso dicen que los borrachos luego siempre dicen la verdad. Exacto, porque tienes cosas reprimidas que en ese momento lo puedes sacar. Aunque aquí lo que emerge es el miedo, no necesariamente la verdad, si es que de veras estaba bien borracha. Entonces, está muy interesante. ¿Y quieren saber qué pasó después? Les tengo otro fragmento. Claro que sí. Vamos a verlo. Dificultad para conciliar el sueño. Claro. Envejecimiento sexual. Envejecimiento sexual. Eso es lo que es la menopausia. Envejecimiento sexual. Jero, es que no sabes nada de lo que es la menopausia. Y tienes que entender por todo lo que estoy pasando. Amor, no es momento para hablar de esas cosas. No, yo creo que sí, ¿sabes? Porque yo no estoy preparada, ni tú tampoco, para lo que viene. Hay pastillas, cosas que te ayudan. ¿Pastillas? Tú también tienes que estar listo. Ya vas a cumplir 50. ¿Y? La andropausia, Jero. ¿Qué sabes de eso? A ver. A esta hora nada. Algo habrás oído o leído. ¿A poco nunca hablas de eso con tus amigos? Pues... no. ¿Ya ves? Tenemos que prepararnos. Mira. Te voy a enseñar. Amor, no son horas para hablar de esas cosas. Son las 4 de la mañana. Sí, pero sí serían horas si se tratara de otra cosa, ¿no? Sí. Pero se nos va a acabar, Jero. Envejecimiento sexual. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia, ¿verdad? Claro. ¿Qué opinas, David? Yo quisiera agregar dos elementos y luego comentar un poquito sobre este fragmento de película. Primero, que hay una propuesta cultural para privilegiar, para enaltecer las juventudes. El músculo firme, la ausencia de arrugas y de canas, la ausencia de cicatrices o de víveces o de várices o de las huellas que deja el paso del tiempo en nuestro cuerpo. De tal manera que se consagra la figura de la juventud, en nuestro caso particular por género, la figura de las mujeres, deseada, ideal, apetecible y por lo tanto sexualmente activa cuando se es joven. Este concepto, desde luego, varía por los introyectos que nos mencionaban los especialistas, pero por supuesto que no es real. Es decir, el paso del tiempo lo que hace es consolidar algunos cambios, pero no representan decadencia. Y lo conecto con ciertos mitos elevados, entre comillas, a la categoría de ciencia. Un enorme mito es la existencia generalizada y absoluta de la andropausia, por ejemplo, o de tomar como sinónimo de climaterio el llamado envejecimiento sexual. Está plagado Internet, plagadas las revistas llamadas femeninas, que de femeninas no tienen nada, a menos que reduzcamos la feminidad a la bobería, ¿no? Y que en realidad es un buen motivo, es una buena ocasión para justamente incitar a la gente a que abreve, a que consulte la información humanista y científica sobre estos temas,
que trabaje sobre su autoconcepto, que cuestione crecientemente estos roles de género de los que hemos venido hablando, tan rígidos y tan inequitativos, y que permita arribar, por ejemplo, a esta situación de la conyugalidad, de relación de pareja estable, con plenitud, no solamente en lo fisiológico, que casi siempre está, sino también en lo emocional. Eso podría impedir muchísimos problemas como los que y que un terapeuta sexual, como ya nos decías, trabaja de manera integral, no solamente los problemas sexuales, sino también los emocionales, los físicos. Y uno de ellos tiene que ver con el aburrimiento, con el tedio. Con la monotonía. Decimos en México, la hueva en los encuentros sexuales que se trastornan en un ritual cansado y francamente denso, y que al no haber ampliación del repertorio, al no haber imaginación y creatividad, nos lleva a escenas como las que hemos visto. Todos estos elementos en un cóctel bastante diabólico, por así decirlo. Y además, fíjate Oscar, ¿tienes comentarios antes de ir con nuestro testimonio? Sí, varios comentarios. Nos dice Roxana Rodríguez Melchor en Facebook. Yo creo que no por el hecho de amar a tu pareja vas a ser compatible sexualmente. Si a veces no puedes ser compatible en cuanto a la comida, pues en un tema que incluso para algunos todavía es tabú, menos. Por eso yo creo que es importante tener sexo antes de vivir con tu pareja para poder detectar cualquier incompatibilidad e ir a terapia. Dante Rentería, a veces hay cosas que no quiere hacer la pareja y por lo tanto el otro se enoja o busca en otro lado lo que quiere pero no lo obtiene. Cecilia Silvia Cortés, mi marido me fue infiel, ahora estamos retomando la relación. Vamos muy bien, pero en la parte sexual como que no podemos, o más bien mi marido no sabe a veces cómo retomar esa parte, a dónde podemos acudir, nos pregunta, porque la verdad, él ya se está desesperando y eso pues no ayuda. La verdad, antes de la infidelidad nunca tuvimos problemas de esa índole. Por favor, nos podrían mencionar algunas opciones. Diana Rosas, buenos días. Deseo saber si tenemos un problema sexual y cuándo es el momento adecuado en tomar terapias. Hay una llamada que me llama la atención. Hay una preocupación por parte de algunos usuarios y usuarias ante una terapia sexual. Evidentemente vamos a hablar de cosas que son sumamente íntimas, que no le platicamos pues más que a contadas personas o tal vez a nadie. A veces ni en pareja lo hablamos, ¿no? Entonces tenemos una llamada, esta es de Patricia, donde dice, fui a terapia matrimonial porque estaba en un proceso de divorcio. Acudía regularmente con mi ex esposo, el cual me decía que el terapeuta mostraba interés hacia mí. Yo no me daba cuenta porque estaba con mucho dolor por lo de mi divorcio. Finalmente, el terapeuta no logró unirnos, al contrario. Terminé involucrada con él, iniciamos una relación que duró 6 años, tuvimos una niña que ahora tiene 4, pero no quiso hacerse responsable de nosotras y finalmente nos separamos. Sé que es una persona sin ética profesional porque se dedica a seducir a mujeres y sacar provecho de hecho. Actualmente continúa dando terapia en la ciudad de Monclova, en Coahuila. Cuando tú vas a una terapia sexual o a una terapia, puede haber un vínculo emocional que se establece entre la o el terapeuta y la pareja o alguno de ellos. Sí, pero el terapeuta tiene que tener un entrenamiento para saber manejar esas reacciones vinculares. La terapia genera vínculos. Eso es una realidad. Pero ¿cómo distinguir si estamos ante un buen terapeuta para que no ocurra? Es que no debe de ser nunca. No lo va a hacer. No se hace nunca. No. No debe de suceder nunca. No se puede. Entonces, cualquier invitación, cualquier... No, está proscrito. Juego de seducción. No, adentro de la terapia, eso es trastocar, ¿no? Eso es terminar la terapia en ese momento y convertir la cosa en otra cosa, que generalmente no funciona, además, ¿no? Entonces, eso es así como muy puntual, muy directo, esta idea de que el terapeuta, o algunos que tienen la idea de que el terapeuta va a participar en la interacción erótica, es completamente prohibida y proscrita por todos los códigos de ética, ¿no? Prohibida. Yo creo que nos aventaste un montón de cosas. Pero comentando con esto, efectivamente, con este punto, exacto, la ética indica que es imposible. En el momento en que se transgrede esa acción, ya estamos hablando de cuestiones ya personales y no profesionales. Claro, pero si lo cierto, con un terapeuta sí hay que salir corriendo. Así hay que es, pero lo cierto es que también hay que ver el otro lado de la moneda. Cuando vienen con uno, muchas personas vienen buscando
buscando una acción y vida sexual, porque piensan que uno le va a hacer un circo de 3 pistas, ¿no? Sí, y a esa mujer y pasa más. Y a nosotras como eso mujeres nos pasa más. Entonces hay que distinguir muy bien las tareas que uno le deja al paciente, ¿no? O al cliente, las tareas de lo que es una rehabilitación sexual, porque eso también se puede dar, pero habitualmente lo practicamos en otras esferas y sobre todo con personas que tienen funcionalidad diferente, como son personas con discapacidad, con paraplegia, cuadriplegia, etcétera. Pero no vienes a que uno te enseñe prácticas personales, sino a que tú hagas ejercicios que puedan mejorar tu vida y tu calidad de expresión sexual con las parejas que vas a tener. Así es, pues vamos a continuar, si me permites, después de la pausa, continuamos contigo, ya volvemos. Y originalmente es algo que se diseñó para tratar las disfunciones sexuales. La terapia sexual no consiste en usar la provisión o el dar servicios sexuales. La terapeuta sexual no es un técnico hábil en revertir solamente disfunciones sexuales. Los motivos de consulta, por lo tanto, también tienen que ver con procurar una vida sexual sana, lúdica, placentera, incluso antes de que sobrevengan algunas disfunciones de la vida erótica. Hablar de terapia sexual es primero posicionar en qué momento el sujeto considera que hay un malestar sexual. Cuando no puedo entrar en relación con mi pareja, cuando no tengo una erección sostenida, cuando no lubrico lo suficiente. Hay la terapia sexual clásica en pareja, hay también terapias individuales y hay también la terapia grupal. Es decir, los modelos y los abordajes también se han diversificado enormemente. Desde un modelo básico, tradicional, como es el sistema sexogénero estatal, donde te dicen cómo ser hombre y cómo ser mujer, hay muchos matices y no ocurre tan así como nos lo han mostrado en términos tradicionales. La terapia sexual no se puede concebir sino como una terapia con perspectiva de género. No dejarse llevar por la finta de la publicidad masiva que fomenta la charlatanería. Llevo 27 años de casado y pues ya tenemos relaciones, tenemos como 30 años ya con relaciones. Al principio fuera muy activa, había mucho deseo, teníamos mucho en común, muchas fantasías y bueno, pues era buena. Cuando hay comunicación y plática, entonces prácticamente pues crees que todo está ya dicho, ¿no? Y entonces de ahí nos agarramos y bueno, se puede cumplir, se puede hacer. Sí, cuando hay la comunicación, entonces pues es más fácil llegar a cumplir tus fantasías. Las famosas de que en el carro, en la casa de los suegros, estrenar un mueble nuevo, ese tipo de fantasías. A lo largo del tiempo baja mucho la intensidad, baja mucho el deseo, además de que, bueno, pues suceden muchas cosas que de alguna manera te van alejando, separando también del sexo, del deseo. Lo que primero interviene es la monotonía. Desde ahí empezamos. Después empieza ya la confianza de que tenemos a la pareja tan segura que podemos tenerla en cualquier momento. Pierdes la relación ya de pareja cuando vienen los hijos. Muchas veces nos dejamos de cuidar y eso pues nos lleva a que ya salió la pancita, que ya está el gordito, que posiblemente que hasta el sudor, ¿no? Ya es un poco más, puede uno no sentirse tan deseado en su olor. De alguna manera se llega a hacer por compromiso, porque tienes que de alguna manera cumplir y hasta para evitar problemas, para evitar el que ya no me quieres, el que andas con otra, tienes que hacerlo sin ganas, sin el deseo. Llegaron etapas a veces como que muy buenas, a veces como que bajaban y bueno, platicando llegamos a la conclusión que bueno, también es parte de con el tiempo lo hemos ido perdiendo a base de
muchas veces de las prioridades que nosotros le llamamos, ¿no? Nosotros llegamos inclusive en un momento a decir que nuestros hijos nos quitaron, digamos, un poquito de eso porque se volvieron prioridades. O ya no teníamos tiempo para nosotros. Pero sí hemos llegado a, no sé, en este tiempo que te digo ya de casado, como unas 4 veces de querer retomar todo como era al principio. Y por ratos lo hemos hecho, por ratos otra vez nos hemos alejado. Muchísimas gracias a este testimonio. Y bueno, vemos que hay muchos factores que influyen en la baja de deseo y es muy común que las parejas se quejen de esta monotonía que de repente llega a la relación. ¿Esto se puede tratar en la terapia sexual? Se trata de Se trata en la terapia porque sexual. efectivamente la monotonía, el tedio, el convertir el vínculo en algo tan denso y tan aburrido, lleva a que haya serios problemas, por ejemplo, en la emergencia del deseo sexual. Y en efecto, la terapia sexual tiene elementos tanto de ejercicios específicos como de propuestas generales que llevan a las personas a reencontrar creatividad e imaginación. Yo quisiera, por lo que a mí considera, hacer un último comentario sobre ética y terapia sexual que juzgo importante. Hubo un par de películas, 2 churros hollywoodenses, que promovieron la idea, de por sí ya generalizada, de que la terapia sexual y la labor del sexólogo tiene que ver con utilizar el vehículo sexual como medio de curar, entre comillas, problemas sexuales. Hay que subrayar total y absolutamente que esto es enteramente falso, que una persona que ha estudiado este proceso, que ha acreditado fehacientemente las pruebas de eficiencia y de probidad, de honestidad, bueno, jamás lo haría, ni promovería un acercamiento erótico o de otro tipo con un consultante, con un paciente, ni tampoco lo aceptaría por parte del otro, porque también hay una realidad. Muchas veces hay un aura entre los sexólogos de que son superatletas sexuales y que son muy galanes y que a lo mejor es una manera de curarme. Enfatizo, estas ideas hay que desterrarlas. Y una recomendación que haría es que las personas interesadas en acercarse a las y los terapeutas sexuales verificaran la formación profesional de esa persona, que vieran si está adscrito a alguna asociación importante, en el caso de México, la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, y que ha pasado por una serie de procedimientos que acreditan no solamente su capacidad técnica, sino también su valor ético. Diría eso. Muy bien, gracias David. Y bueno, Miguel y Omar son 2 testimonios que nos vienen a platicar acerca de en qué momento en su relación llegó la monotonía, se acabó esa pasión, ese deseo. Pero por una parte, Miguel no tomó terapia y Omar sí tomó terapia. Ahorita nos vamos a platicar un poquito más sobre estas diferencias. Miguel, dices que 15 años estuviste casado con tu pareja. Sí. 15 años. Sí. ¿Y en qué momento sentiste que el deseo estaba bajando, que llegó la monotonía a tu relación? Pues más o menos como a los 5 años, algo así. Más que nada, tuvimos 2 hijos, nacieron los niños. ¿Crees que esto influyó para que la relación no fuera la misma, la relación sexual? ¿La llegada de los hijos? Pues en algo, en parte, sí. Porque ella como que comenzaba a poner, pues no sé si de pretexto o como justificación el que estaban los niños, pues, vivo en 2 cuartos, en 2 cuartos, entonces pues no hay espacio, no hay intimidad. No hay intimidad. Entonces, así empezó la situación. Después, pues había ocasiones en que yo la buscaba y ella comenzaba a poner pretextos ya fuera de eso, o si no que estaba muy cansada, o cosas por el estilo, ¿no? Vamos, a través de esto yo comencé a, pues también así como alejarme, porque cuando accedía, cuando decía que sí, ya no era una relación, yo siento plena. Ya nada más era así como... ¿Por compromiso, por cumplir? No, ya nada más era así como masturbarnos. Yo te masturbo y tú me masturbas y ya. Y entonces eso como que no me agradaba. O sea, yo decía, pues esto, pues yo lo puedo hacer. ¿Y se lo decías a ella? Sí.
¿Y qué te comentaba? Sí, que ya no sentía lo mismo, que comenzaba a sentir pues como cierto fastidio o algo así. Entonces, pues siguió pasando el tiempo y pues cada vez la distancia se iba haciendo más. Claro. Se iba haciendo más. Yo, en algunas ocasiones, pues me daban ganas de buscar otra persona o incluso de ir con una, pues con una prostituta, ¿no? Pero pues siempre he sido muy tímido, muy, no me aviento, pues. Entonces, pues me aguantaba. Llegó el momento hasta que, pues ya nada más, pues me masturbaba y ya no la buscaba ella. Entonces, ahorita tengo, apenas un mes de separado. Nos acabamos de separar, precisamente por lo mismo. ¿Y nunca platicaron de tomar una terapia sexual? Sí, o sea, yo fui el que le dije. ¿Tú le propusiste? Ajá, pero ella no quiso. Incluso ella me dijo que pues que a ella no le interesaba eso, ella pues estaba bien como estaba. Entonces, ¿y en este momento que tienen un mes de separados, a ti te interesaría tomar una terapia? Sí. Ahorita que salí al baño estaba pensando que las cosas pasan por algo. Yo pues yo estoy aquí como invitado, o sea, yo no pensaba para nada venir, o sea, no me imaginaba aquí en este momento, pues. Pero estás aquí porque quieres que los especialistas, lógicamente, te orienten en esto que estás viviendo. Sí. Y como tú dices, las cosas pasan por algo estás en este programa. David, Eusebio, Yesenia, ¿qué le podemos decir a Miguel? ¿Qué podemos recomendar? Déjame comentar y conectar, ¿no? Con una de las preguntas que se quedaron pendientes ahí de hace un ratito. El momento de ir a terapia es cuando uno identifica el problema, porque si se espera, pues se complica, ¿no? Para que la terapia tenga oportunidad, los dos deben de querer, porque si nada más uno quiere danzar o quiere bailar, es bastante difícil, aunque de todas maneras a veces ayuda para entender qué es lo que pasó y equiparse mejor, ¿no? Yo creo, sinceramente, que la vida moderna está diseñada para matar el vínculo erótico de las parejas. Este problema que está mencionando es un problema muy común, que nos llenamos de actividades y fíjese que hay un proceso muy curioso, como el arranque de la atracción. Es medio automático, es decir, a uno le atrae a alguien y el otro siente atracción y entonces así una cosa como mágica, ¿no? Que parece que sale de la nada. No sale de la nada, ¿no? Hay procesos psicológicos complejos, pero que son procesos que tienden a estabilizarse. Y esto es algo que hay que saber. Todas las parejas nos pasa. Después de 3, 4 años, esta cosa automática se calma. Y si uno no hace acciones específicas para proteger, cultivar el espacio, y deja que los hijos ocupen, que el trabajo y que los problemas económicos y que la familia. Yo tengo muchos pacientes en consulta que tienen 3, 4 años de casados y ya no tienen tiempo de estar juntos. Están como esperando que les nazca, comillas, comillas, esa es la cosa. Así como les nació al principio, no sabían ni de dónde estaba la atracción. Pero fíjense, cuando uno inicia una relación, si hay una cosa que hace uno es planear. Planear a qué horas, salidas, separarse los espacios, cenas, no meterse a otros compromisos, defender los espacios, pero claro, y está uno planeando. Y luego ya que está viviendo juntos y está con los hijos, yo no sé de dónde nos cayó la idea, no sí sé, pero es esta cosa de que está todo el mundo esperando que surja de la nada y que los espacios se generen por generación espontánea. No se generan, ¿no? Empieza a haber un proceso de separación, de objetivamente hacer difícil. Porque si uno no cuida el espacio, pues los hijos lo ocupan. Por eso dicen por ahí los terapeutas familiares que los hijos son los mejores separadores de la pareja, ¿no? Esta idea de que nos vamos a tener un hijito para entonces ya estar unidos. Sí, ¿cómo no? Para estar unidos en la paternidad, si bien nos va, porque si uno no cuida el espacio de pareja, pues pasa ese proceso. Ahora, hay otras cosas, y de lo que estabas comentando, Miguel, ¿verdad? Te llamas, es que mis lentes no alcanzan a ver hasta allá bien.
es estas respuestas no muy amables de tu mujer, ¿no? Para decirlo claramente. Y eso hay que entender por qué. Hay veces que esa falta de disponibilidad está fundamentada en enojos, en pendientes, en cosas que no se han resuelto, que a veces ni siquiera tienen que ver con el sexo, que tienen que ver con, a veces hasta con las familias, ¿no? O a veces con quién sabe qué cosas, ¿no? Otras cosas. Que si genera un estado de indisposición, pues se va a traducir en esto. Por eso la terapia sexual no es nada más, no, háganle así. No es, para eso están los manuales que no sirven de nada, porque el mejor manual es el propio cuerpo. ¿Sí? El propio cuerpo nos dice lo que se antoja, lo que hay que hacer, nada más hay que estar atento a lo que nos dice el cuerpo. Pero si la otra parte está diciéndole no, 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 pues lo que hay que entender es por qué dice que no. Exacto. ¿No? A lo mejor está enojada, a lo mejor está resentida, a lo mejor está deprimida, que es otra circunstancia. ¿Ves? La depresión le quita a uno las ganas de todo, ¿eh? Así es. Y ya no tiene ganas de nada. Y eso es una cosa bioquímica que hay que identificar y hay que tratar. En fin, pero qué bueno que se animó a venir, Miguel. Felicidades. Pero en ese momento él solo sí puede tomar una terapia sexual. Sí, claro. Por supuesto que sí, requiere. por supuesto que sí. Y yo diría que esto no se acaba hasta que se acaba. Yo soy un eterno Exacto. optimista, pero fundamentado. Hay Muy mucho bien. que hacer en lo individual e incluso en Y pareja. te toco otra vez, David, después de la pausa. Pero mi venganza será terrible. A la gente a veces les cuesta trabajo hablar de la sexualidad porque hay mucha gente que todavía vive en el pasado y por ende les cuesta mucho trabajo decir o platicar libremente o expresarse libremente sobre la sexualidad. La vergüenza, la pena, la ignorancia. Nos da pena y más con los familiares, con los padres, no se abre uno a platicar estos temas, pero sí es muy importante. Porque muchas veces les da pena y es algo muy natural. No es muy común hablar de eso, más que nada es por eso de que se nos complica hablar de la sexualidad. Bueno, yo creo que ahora ya es un poco más abierto porque ya hasta en los libros de texto viene más explícita esas partes. Tal vez es la cultura del mexicano tan cerrada de que, o la educación más bien de la familia, de hablar ajenamente de esos problemas con otras personas. Es más bien como que se lo guarda uno y uno trata de resolverlo solamente. Creo que ha sido una relación que ha pasado por varias etapas. La relación que hoy tengo la prefiero por encima de cualquier otra que tuve antes, porque hoy esta relación es, si bien no es solo física y me doy la espalda y bueno, pues a dormir y adiós y no pasó nada, hoy es diferente, porque hoy el amor es un amor maduro, por la edad de él, por mi edad, es un amor maduro donde nos queremos, nos comprendemos, nos complementamos. Y cuando llega la relación física, pues bienvenida, pero no creo que sea algo que constituya mi relación de matrimonio. Creo que son muchas cosas más, es todo lo que compartimos. Cuando nosotros nos casamos, y ya éramos grandes, estábamos maduros, y en ese momento pues buscábamos como experimentar cosas nuevas y nos descubríamos uno al otro. Conforme fue pasando el tiempo, creo que él entró en una etapa donde sexualmente fue decayendo un poco, y ya no eran tanto los encuentros sexuales. Pasamos a esa segunda etapa. Y luego yo también hormonalmente empecé a cambiar. Eso llevó la relación a que ya no fueran los encuentros tan frecuentes. Sin embargo, lo analizo hoy y me doy cuenta que hoy son mejores. Yo siento cuando él quiere intimidad. Él me manda mensajes. Y yo también a él. Entonces es en el momento en que buscamos todo para que se dé el encuentro. Cedemos ante esa situación, ¿sí? Creo que nos mandamos mensajes con una mirada, con alguna travesura. Entonces, ok, pues va, ¿no? Y a veces yo personalmente, si llegué muy cansado, si tuve mucho trabajo, me preparo para que ese encuentro sea no solo satisfacerlo a él, sino yo también lo disfrute. Y entonces en ese momento, pues me preparo mentalmente porque hay que ponerle acá ingenio. No tenemos la inquietud de hacer locuras, ¿no? No, creo que es como normal, pero dentro de nuestra normalidad, pues sí creo que le ponemos ingredientes que yo jamás antes hubiera pensado.
creo que antes no hubiera pensado, y creo que esos ingredientes nos van bien. Porque eso de que, no sé, la posición 429 igual ya nos deja sin podernos levantar o nos deja inválidos. No sé, no, creo que es dentro de lo normal lo que en estos 17 años nos hemos acoplado y descubrimos que nos da más placer, pero no hay nada muy atrevido, ya no podemos. Hablando de un 100, yo creo que sería un 30. Porque sí hay relación íntima, sí existe, pero yo creo que es un 30, muy bueno, no es cantidad, es calidad. Así lo siento, así lo vivo, a mis 58, más de 58 años, tengo como la medida que yo necesito en este momento de mi vida. Muchísimas gracias, Pati, por compartir este testimonio aquí en Diálogos en Confianza. Y ella habla de un amor maduro que no necesariamente es indispensable en las relaciones sexuales. ¿Qué opinas, David? Yo creo que este testimonio nos ayuda mucho a entender el fenómeno del amor, el hecho social e íntimo del amor, como algo mucho más integrativo que lo que nos han enseñado por décadas, por centurias. Y yo voy mucho con la idea de Robert Stenberg, en el sentido de que incluye el amor, no algo unidimensional, sino varias cosas, 3 por lo menos: la intimidad, la pasión y el compromiso. De hecho, no es renunciar a los placeres, decir, bueno, me adapto a los nuevos cambios, y todo lo que tiene que ver con la comunicación sentimental, todo lo que tiene que ver con la riqueza de la convivencia, más vinculaciones eróticas como las que sí está teniendo, aunque hayan reducido en número más no en calidad, configuran lo que podríamos llamar el amor pleno, el amor maduro. Esto no es conformismo, siempre podemos ir por más y por mejor, pero a mí también me parece que el incurrir en los viejos estereotipos de que tiene que ser así y asado es un error. Por ejemplo, en los últimos años muchos sexólogos discuten sobre la famosa tiranía o dictadura del orgasmo, de que a toda costa, en todo momento, en toda circunstancia hay que tener orgasmo, y esto no es necesariamente cierto. Cuando hay mucha ansiedad, cuando hay una aprehensión por conseguir algo, más se aleja. ¿A poco no a veces en pareja podemos disfrutar, además de los orgasmos, el vernos a los ojos, o tomarnos de la mano, o tener un rico faje, aunque no implique necesariamente un orgasmo? Es decir, tendríamos que ampliar también la concepción de lo que es nuestro placer erótico, porque si nos quedamos en la dictadura o tiranía del orgasmo, probablemente reducimos el menú. A mí me gustaría en ese sentido, además del testimonio espléndido de Pati, al cual agradezco mucho, decirle a Miguel que este optimismo no es un optimismo desbordado. Yo confío, Miguel, en que tú vas a salir adelante en la conquista de tu placer. Puedes hacer cosas a título individual y podrías intentarlo también en la relación de pareja, porque a veces se piensa también, cuando llegamos a cierta edad, por ejemplo, por arriba de los 50, ya estamos fritos, ya estamos liquidados, ¿ya para qué? No es así. Muchas personas en lo que llamamos la edad madura o la edad mediana, realmente solucionan sus problemas de salud sexual y van para adelante en este afán de cada vez tener más cuotas de dicha, porque finalmente de eso se trata, de pasársela bien. Y yo creo, Miguel, que si tú le pones empeño, te va a ir re bien, y si se puede en pareja, mejor. Yesenia, ¿querías Claro que contarle sí. a Miguel? Precisamente, Miguel, y en colación de lo que comentaba Eusebio, existen momentos, ¿no?, de enamoramiento, estados de limeranza que se van a sostener. Sé por ahí Fisher, que es una de las grandes antropólogas del comportamiento sexual, que estos duran hasta 3, 4 años. Pero ¿qué es lo que te hace continuar en una relación de pareja? Las vinculaciones afectivas que haces. Estos nuevos, digamos, compromisos, estas nuevas lealtades que van surgiendo y van cada vez fortaleciendo más su cercanía como pareja. Ya lo decía Pati, tal vez yo en este momento, en los 60 años, dice ella, 58 años, pues mi 30% de vida erótica es genial y es el 100%, como si cuando yo tuviera 20 años, el 100 eran las piruetas y maromas. En este momento hay que ver también cómo evoluciona nuestra vida erótica e irnos conociendo. Creo que el caso básico es autoconocimiento corporal de nuestras sensaciones y permitirnos obtener ese gran regalo que nos da la otra persona, conociéndola también y permitiéndonos que nos conozca.
A través de eso fortalecemos nuestros lazos, nos respetamos, generamos comunicación y no todo es patología. Pero sí, cuando nosotros consideramos que hay un problema y no podemos sacarlo adelante, definitivamente una mirada objetiva de un experto nos puede orientar fenomenalmente para inducirnos a esto. Entonces, uno de los grandes secretos es qué lazos, qué formas de vinculación afectiva y compromisos hacemos con el otro para no posicionar todo en la genitalidad o en algunas prácticas eróticas que en algún otro momento de nuestra vida eran todo en nuestra vida. Ahora, ¿qué es y cómo se van modificando? Así es, pues hay varios consejos, Miguel. Entonces, ahora tomarlos en cuenta y a trabajar. Oye, tú dijiste, le hiciste una pregunta a David que me gustaría retomar. Dijiste, ¿qué opinas cuando las relaciones sexuales van disminuyendo y se queda el puro amor? Déjame nada más brevísimamente. Sí, claro, adelante. Lo que Patti nos presenta es un panorama muy realista, ¿no? Es decir, sí, las frecuencias no es lo mismo cuando tenía uno 20, ¿no? Y eso pasa. Pero a veces esta idea de que con puro compromiso y pura intimidad amistosa o pura relación afectiva podemos subsistir es un poco peligroso, porque luego pasa como le pasó a Miguel, ¿no? Es decir, las relaciones sexuales, el contacto erótico, ni siquiera tiene que ser relaciones con penetración, pero sí la experiencia erótica en conjunto tiene un lugar en la vida. ¿Cuál es la importancia de las relaciones sexuales en la vida de pareja? Es un vínculo, es el vínculo erótico que hace que se mantenga, es una de las cosas que une a la pareja. En este modelo de Steinberg hay 3. Uno es el compromiso, eso es intelectual, decisión, yo aquí me quedo porque quiero hacer proyecto de vida. Otro es la intimidad, cómo me siento perteneciente al mundo del otro, ¿no? Y estas dos cosas pueden ser perfectamente sin vida erótica. Pero el tercero es la pasión, le llama Steinberg, pero se refiere más bien a esta interacción corporal, erótica, placentera. Entonces, sí hay que tener cuidado que si esta disminución de repente llega a 0, hay que atenderla, porque algo significa su ausencia, ¿no? Algo. Y si no queda claro qué es lo que significa, puede ser muy destructora de la vida en pareja. Porque si los dos están así, bueno, pues a lo mejor se siguen acompañando toda la vida en este amor vacío que le llama Steinberg precisamente, como sin contenido de contacto. Pero si uno de los dos está con ganas y el otro no, es el desastre total, ¿no? Y entonces tiene su importancia, hay que concedérsela y hay que cuidar, decía yo hace un rato, hay que planear. Mucha gente le tiene pánico a planear momentos de la vida erótica, pero eso es lo que hay que hacer, porque si no a veces simplemente planeas tanto y fantaseas tanto que cuando no sucede lo que tú quieres te frustras. No, pero eso hay que aprender, hay que aprender con la realidad. Sí, a manejar la frustración también. Si no se tiene el cuidado de decir, bueno, voy a apartar una noche a la semana, 2 noches a la semana, una tarde, una mañana, lo que sea, dependiendo de nuestros trabajos, al rato ya no hay tiempo, ¿no? Y deja eso la lujuria un mes y ella te dejará 3. Así es. Pues no hay que dejarla, no hay que dejarla. Lo que no hay que hacer, me parece, es reducir el encuentro erótico a la penetración, al chimpuncuazo, a lo que te truje chencha, que también es una visión muy de género, mucho de machismo. Muchísimas mujeres en la terapia sexual o en las consultorías nos dicen, bueno, yo quisiera más ingredientes en ese menú, quiero ampliar el platillo. Y muchos varones machistas se empecinan en que a toda costa, apenas se puede, se penetra. Creo que hay que resignificar también el modo de encontrarnos corporal y eróticamente. Claro que sí. Mira, hablando de planeación, María de Jesús Armendáriz Barajas nos dice, tengo 55 años, mi pareja 51, antes teníamos sexo a la hora que se nos antojaba, claro, éramos más jóvenes ambos. Hoy lo hacemos cada mes, pero con calidad. Quedamos satisfechos. Aún en mi menopausia lubrico y muchas personas se quejan de eso. En Twitter tenemos varios comentarios. Lisbeth González nos dice que ella normalmente es irregular en sus reglas y que tuvo relaciones con su esposo. Él eyaculó dentro y que tiempo después entonces a ella le vino una especie de flujo blanquecino tipo resistol y luego un flujo como verdoso, en fin. Nos pide ayuda de a dónde pueda asistir. Al doctor, cualquier centro de salud está en posibilidades de detectar qué tipo de infección se trata, porque es altamente probable que esté con una infección. Ahora, ¿por qué importante lo menciono? Porque muchas ocasiones los hombres decimos,
pues ve a tu ginecobstetra, ¿no? Y ya, ¿qué tan importante es la compañía de la pareja precisamente a estas revisiones médicas, ¿no? Es muy importante la responsabilidad, en este caso de ambos miembros de la pareja. Evidentemente aquí hay datos compatibles con una vaginitis por bacterias, pero pudiera ser algunas otras cosas. Creo que hay que ser corresponsables en esto y asumir, sí, de frente con la médica, con el médico, las responsabilidades. Claro. Pero además el tratamiento tiene que ser a los dos, porque si no es a los dos, ahí se pueden eternizar. Reciclar permanentemente. Sí. Exactamente. Les Gallardo nos dice, la confianza de pareja considero es una parte fundamental para vivir una sexualidad totalmente plena. Miroslava Mercheyer, a veces el deseo está desfasado. Hay que respetar en la pareja el deseo de ambos y acceder a la relación. Ese es un comentario excelente, sí, porque esa es casi la regla. Todo el mundo tiene la fantasía que los deseos se sincronizan. Pero no. Mangos, no es cierto eso. Ni el orgasmo. No, ni el orgasmo ni los deseos. Casi siempre, cuando está uno empezando, sí, porque está el deseo ahí a flor de piel. Pero ya que está la convivencia, los deseos casi siempre están desincronizados. Y no le hace a uno nada mal concederle el deseo al otro. Ya en el caminito aparece el deseo. La negociación. Y esta capacidad de decir, bueno, ok, me hubiera te toca a ti. Bueno, ahí voy contigo. Y nada más si hay una razón de peso, así de plano, no puedo, pero dame chance. Y en una pareja que están las cosas balanceadas, eso no es nada grave, ¿no? Así es. Cuando se traen una bola de pendientes, pues cualquier cosa es motivo de bronca. Y ya que hablamos de fantasías, ¿cuáles son los temas recurrentes en una terapia sexual? No, pues todos los que estamos hablando. Mira, sí. Y otros de los que ahorita no podríamos hablar. Yo creo que una de las cosas que desafortunadamente es hoy en día muy presente es esta discordancia de deseo donde alguno de los dos lo pierde o generalmente o específicamente con la pareja. Y eso tiene que ver también con otra pregunta, esta cosa de que el amor y el erotismo realmente sí son dos cosas. Sí. Alguien puede tener mucho amor y estar todo descuacharrangado de su erotismo. Y alguien puede tener mucho erotismo, eso no quiere decir que lo haga, ¿no? Son dos cosas muy distintas. Hay que saber esa diferencia. Pues sí, y además yo creo que sí es muy deseable, pues más o menos juntarlas, ¿no? Para que la cosa no se complique. Sí. Porque si tenemos nuestros amores por un lado y nuestra vida erótica por otro, tarde o temprano eso se va a poner complicado, ¿no? Oye, déjame compartir nada más este último comentario de Ale Shita, nos dice, pues yo nunca he tenido problemas con la sexualidad gracias a que leí mucho acerca de ello. He tenido parejas excelentes, no me casé y disfruté mucho mi sexualidad. Pero ahora pensar en una nueva relación, la verdad es que ya me da flojera. A los hombres no se les quitan las ganas nunca. Eso dice, todos los días quieren y uno, pues la verdad es que ya no. Es difícil, por eso ellos buscan mujeres jóvenes, solo para saciar esa parte y verse y sentirse más jóvenes. Hay un dicho popular, ¿no? Los hombres siempre quieren, pero no siempre pueden, y las mujeres siempre pueden, pero no siempre quieren. Entonces, parte de los dichos populares nos llevan a las manifestaciones de sus problemas, ¿no? En este caso, sus problemas sexuales. Pero tomando en cuenta la pregunta que hacía de estos destiempos, ¿no? De estas separaciones, de que no nos ponemos de acuerdo para nuestros encuentros sexuales y nos consume el trabajo, los hijos y demás, también es importante flexibilizar nuestras formas de erotismo y flexibilizar nuestras formas incluso de respuesta sexual. Muchas veces a lo mejor no tenemos tiempo y él quiere, ¿por qué no hacer cierta práctica para él? No, rapidín no está, no le hace mal. Estaría mal. No, en otro momento, pero no siempre. En otro momento tal vez yo tengo el deseo y él no quiere, pero me puede satisfacer, no necesariamente con el coito y la penetración. Y en algún otro momento nos damos un espacio, ambientalizamos y como pareja vamos juntos. Pero también eso se ha normalizado, así como la respuesta sexual se ha normalizado de que si no sientes, no llegas al orgasmo, entonces no estás normal, pues también la práctica en pareja se ha normalizado de que si no llego al coito, estamos los dos, pero si bien mal. Y lo cierto es que nos podemos dar la oportunidad de flexibilizar nuestros ámbitos eróticos y recrearlos con fantasías y, por supuesto, con el contacto sexual. Ahora, como dijo la gran filósofa posocrática la Chimoltrufia, así como decimos una cosa, decimos la otra. Claro. Es decir, es cierto que a veces no hay compatibilidad en la emergencia del deseo, pero en el mejor sentido del término es algo que se puede negociar, que se puede coincidir y que se pueden ir construyendo apetitos semejantes la mayor parte de las veces. De alguna manera hay una suerte de conciliación en los afanes, se elevan las endorfinas y surgen las ganitas. Es decir, no partamos del fatalismo de que si tú quieres en este momento y yo no, esto va a ser eterno y permanente.
Creo que hay modos creativos de estimular la imaginación y las ganas, que es una muy buena noticia en el erotismo de las personas. Claro que sí. Vamos a hacer, ya nos vamos a corte. Bueno, después de la pausa vamos a platicar con Omar para que nos diga cómo le fue en esta relación y por supuesto también con la terapia sexual que tomó. Ya volvemos. La próxima semana en Diálogos en Confianza tenemos para ti. El lunes, el doctor Lamoglia nos informará acerca de la ortoquinética, un innovador método que puede corregir los problemas de la articulación de la mandíbula. El martes, descubre por qué nuestros hijos se sienten a disgusto con su cuerpo, qué patrones de belleza siguen y qué consecuencias trae esto a su vida. Cristina Jauregui te espera. El miércoles 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, por lo que Marisa Escribano y los especialistas nos hablarán de la urgente necesidad que hay de sensibilizarnos al respecto para que las estadísticas sean cosa del pasado. El jueves iluminamos el foro de verde, blanco y rojo porque queremos que nos digas cómo somos los mexicanos. Fiesteros, alegres, inseguros, solidarios o un poquito de todo. Acompaña a Fernanda Tapia. Y el viernes te pondremos a reflexionar qué tanto le has dado a tu pareja y hasta dónde has sido correspondido. Por supuesto que no hablamos de cuestiones económicas, sino de asuntos del corazón. Platica con Carmen Muñoz y los especialistas. Si quieres asistir al estudio y compartirnos tu historia, solo llámanos a los teléfonos 5341-4687 y 5341-1193 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Cuando se haya un problema o cuando se quiera aumentar el conocimiento de la sexualidad de uno. Bueno, en pareja ya cuando hay problemas en las relaciones, en la falta de intimidad, todo eso. Cuando uno descubre que tiene algún problema en su sexualidad o en la intimidad, en las relaciones sexuales, y de esta manera pues poder sacarlo adelante. Lógico, cuando necesitamos ayuda y cuando ya no se puede hablar con la pareja. No hay que esperar a que estar ya al borde del divorcio para tomarlas. Sobre todo cuando se tiene un problema en pareja en cuestión de relaciones sexuales, debe de ser muy importante atenderlas para pues que se tenga una vida sexual plena. Pues yo creo que desde el comienzo de una relación sexual o desde antes de comenzarla para saber cómo orientarnos y cómo saber cómo experimentar una sexualidad más abierta. Idealmente cuando se es joven. Por ejemplo, una persona ya tiene problemas en erección o problemas ya muy, ¿cómo te diré? Son muy adictos al sexo, ya necesitan una terapia más a fondo, ¿no? Bueno, le agradecemos a todas las personas que respondieron a esta pregunta. La mayoría coincidía en que solamente cuando se tiene un problema es cuando asisten a una terapia sexual. Lejos de prevenir o de tal vez, como decía una chica, muy bien, por cierto, ¿por qué no preguntarle cuáles son nuestras opciones, cómo podemos explorar, cómo podemos compartir, en fin, que se pongan, pues no sé si las reglas, pero del juego sobre todo, y hay muy en la mesa para que nadie dude después. Por cierto, hablando de terapia sexual, ya sabes qué vas a hacer este fin de semana, y es que la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México tendrá una terapia sexual. No, no es cierto. Pero la música para todo el mundo pues ocasiona un ayudar gran... en el encuentro sexual la música. Por supuesto, ¿no? puede acompañar un encuentro sexual, acompaña Ambientaliza, muchas veces, provoca un ambiente, como bien decías, Sí. por supuesto. Y qué mejor manera de pasar el fin de semana que de verdad yendo a escuchar a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Para este sábado 6 de septiembre a las 18 horas tenemos 10 pases dobles que rifaremos al final del programa entre todas las personas que nos acompañan aquí en el público. Y para el domingo 7 de septiembre a las 12:30 horas. Todo esto ocurrirá en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olin Yolisli, y de verdad es un verdadero placer estar allí los fines de semana acompañando y disfrutando de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, así que los invitamos a que no se pierdan este concierto. A continuación vamos con Carmen porque tiene más personas que quieren platicar. Muchas gracias, Oscar. Y bueno, pues ahora sí me gustaría que me platicaras un poco más de cuál fue tu situación amorosa, qué problemas sexuales se presentaron en esta relación que relativamente dices que duró poco, año y medio aproximadamente. Claro que sí. ¿En qué momento se dieron estos problemas?
Pues se dieron más o menos cuando ya tenemos un poco más del año. Íbamos más o menos bien, entonces yo consideraba una relación pues estable, consideraba que era lo normal lo que sucedía entre nosotros, pero realmente ocurrieron pues faltas de comunicación. Hay cosas que para mí ya eran extrañas. Ella empezó como que a culparme de muchas cosas, como de que según yo todo tenía la culpa, de que no le tomaba yo tiempo o algo así. Entonces pues yo me empecé a preocupar por eso. Entonces pues no sabía yo qué hacer. Pensaba yo que sí, yo era el problema, y entonces quería yo buscar respuestas, hasta que llegó un momento en que también le dije, oye, ¿qué te parece si vamos a una terapia sexual, ¿no? Algo así con la psicóloga. Entonces pues no, yo como que notaba muchas negativas de su parte. Yo trataba entonces de buscar otras formas según salvar la relación, pero realmente pues no vi, yo vi como que más reacciones negativas. Entonces yo dije, creo que no hay avance. Hubieron muchos problemas, ya muchos insultos también de cada quien. Yo pensaba en su momento que yo era la víctima inclusive, pero no, ya después ya cuando empecé entonces a tomar yo terapias yo por mí mismo, entonces ya la psicóloga me empezó a orientar de que no, cuando también es uno, ¿no? Que también es uno el que ahí afecta, pero realmente no era totalmente yo el la terapia que estás tomando es terapia individual. Individual. No es sexual. Es sexual porque llegué por ese punto, pero pues ya llegué yo prácticamente solo, o sea, ya no quiso ya ir conmigo. A mí me gustaría preguntar aquí, ¿cuál es la diferencia entre una terapia de pareja y una terapia sexual? Pero yo le quisiera preguntar antes a Omar, ¿por qué dice que llegó a una terapia de tipo sexual? ¿Había algún problema en la relación sexual? Lo que pasa es que ya había, pues ya no había como el interés de mi parte, ya no podíamos. Le quitaron las ganas. O sea, ya sí, de repente sí me buscaba y todo, pero de mi parte ya como que no había a lo mejor ese placer para poder estar con ella, el quererlo estar. Sí. Digamos que la motivación originalmente fue de índole sexual y luego derivó a tratar algunos aspectos individuales, que estoy entendiendo de cualquier forma te fueron benéficos. Claro que sí. Bueno, hay diferencias sustanciales en los distintos enfoques terapéuticos. Muy a menudo las y los terapeutas sexuales, que técnicamente hablando no somos terapeutas de pareja, hacemos formas variadas de terapia de pareja. En cambio, los médicos por sí mismos, los psicólogos por sí mismos, los terapeutas familiares y de pareja por sí no son terapeutas sexuales, entre otras razones porque no están adiestrados en perspectivas, métodos y técnicas de la terapia sexual moderna. Entonces, esa es una de las diferencias sustantivas. ¿Se puede hacer terapia sexual individual? Sí. ¿Se puede hacer en grupo? También. Pero el modelo más usado, y me parece que en buena medida uno de los más eficaces, es la terapia sexual en pareja, porque como dice el refrán, para poder bailar un buen tango se requieren dos. Claro. Sin embargo, yo me quedo pues con la parte positiva que escucho, Omar, de que te ha sido ampliamente beneficioso el proceso terapéutico, entre otras cosas, para responsabilizarte, para mejor entender la dinámica de pareja, y bueno, ya nos actualizarás en el momento, en la fase en la que van ahorita, ¿no? Yo creo que una de las diferencias donde se hace claro es, mira, lo que pasa es que las divisiones, la sexualidad es parte de la personalidad, ¿no? Entonces, en realidad, muchas formas de psicoterapia tienen que ver con la vida sexual, ¿no? Y si el psicoterapeuta, el psicólogo, la psicóloga están bien entrenados, algo de sexualidad deben saber. Ahora, ¿cuál es el eje que permite? Bueno, si una problemática sexual con una terapia de corte general no avanza y no avanza, no avanza, lo probable es que no esté bien evaluado y que no se hayan identificado todos los factores o que no se hayan utilizado las estrategias, las modalidades específicas de la terapia sexual. Entonces, yo diría que no debemos ponernos tan rígidos, pero hay problemática que sí requiere un procedimiento de evaluación específico. Ahora, si en una terapia general se reconoce que la falta de deseo por ella es producto de la violencia de pareja que estaban viviendo, bueno, y eso empieza a hacer sentido, ya no hace falta un terapeuta sexual. El terapeuta psicológico general probablemente pueda llevar a buen término el proceso. Es un poco complejo, pero los buenos profesionales también saben referir, ¿no? Sí. Y yo tengo un porcentaje sustancial de mi consulta referido por otros terapeutas, ¿no? En donde de repente dicen, caramba, aquí ya la cosa no me queda clara, y entonces o revisar la parte de evaluación de factores, de interacción de pareja o de cuestiones médicas, y refieren,
y a veces hacemos trabajo conjunto. Claro. A veces, en fin, toda esa situación es, no para complejizar, ¿no? Y yo sí quería hacer una mención respecto a la función preventiva de los terapeutas. Mira, también hay que entender una cosa. Van a terapia las personas y tienen que pagar generalmente. Desafortunadamente, la terapia sexual no es, y aquí va un reclamo, parte de los servicios de salud del país. Todavía no hay, ese paso falta, ¿no? Y a propósito, nos han preguntado mucho cuáles son en promedio los costos y quién puede certificar a un terapeuta. Entonces van las dos cosas. Los costos varían bastante, ¿no? Institucionalmente hay el esfuerzo de que sean lo más económicas posibles. Ya vemos muchas instituciones donde hacemos así como que el ajuste de lo que se puede, ¿no? No es elitista, eso hay que subrayarlo, porque hay la idea de que los terapeutas sexuales nos vamos por los cielos en los costos. No somos elitistas. No. Y eso es perfectamente claro. Es accesible. Ahora, también hay cosas que pueden ser muy eficaces para la prevención, como documentarse, como la biblioterapia. Ahí se puede averiguar mucho. Ahora, puntualmente, ¿qué recomendación? Miren, si ustedes creen que hay una problemática sexual y se enteran, les recomiendan a alguien que es ella o él, supuestamente psicoterapeuta sexual. Hay pistas. Primero tiene que estar bien ubicado, debe de estar formalmente establecido. ¿Y qué quiero decir formalmente establecido? Tiene que tener un lugar, tiene que estar dado de alta en Hacienda, tiene que estar formal, ¿no? Porque si empiezan con formalidades de que yo soy, que no sé qué, eso huele mal. Segundo, no está mal preguntar, a ver, ¿y usted es terapeuta sexual? ¿Dónde estudió? Claro. Y la respuesta tiene que ser precisa y tiene que dar el nombre de la institución. Y las instituciones que ofrecemos entrenamiento en terapia sexual, lo registramos. Y en el caso de la asociación de ANSAC, que es donde soy director, no nada más lo registramos, lo publicamos, ¿no? Entonces el nombre de las personas que han tenido el proceso y que han llegado satisfactoriamente, ahí están en la página web. Entonces, si alguien dice, no, es que yo estudié en APSAC, no, pues vayan, chequen, y si no está el nombre ahí, que sí que no es cierto. Así de simple. Esta información me parece de verdad importantísima darla a conocer en este programa, porque en ocasiones algunas personas que estudiaron un diplomado, un curso, a lo mejor en sexualidad, entonces ya se creen terapeutas sexuales, pero sí tienen que tener un estudio previo de capacitación, como usted lo está diciendo. Yo quisiera decir algo, digo, sin menoscabo de lo que dice Eusebio, que es perfectamente cierto. En mi consulta personal, en el grupo médico ICACOS, hemos detectado que hay organismos perfectamente establecidos y que hacen una función charlatanesca, como una cierta entidad que tiene el nombre de la capital de un importante estado norteamericano, que lo que hace es vender cócteles de vasoactivos, agarra parejo, no evalúa, y a mí me parece, y lo digo sin rubor, que constituye un fraude, aunque estén perfectamente establecidos y gasten mucho dinero en publicidad. Creo que es importante lo que dice Eusebio, acercarse a los profesionales, indagar su procedencia, saber que corresponden a un marco profesional y ético, y eso sí, entregarse con humildad y con responsabilidad al profesional, porque en México, quiero decir, hay profesionales de muy buen nivel, hombres y mujeres muy bien capacitados. Pueden confiar en las y los terapeutas sexuales de México certificados. ¿Cuántos hay aproximadamente en el país? ¿Tienes el dato? Entrenados deben ser 150, 200. Que para una población de 22 millones de habitantes es muy poco. Digamos que no. Por todos sentidos. No surgen refuerzos. Y además de que hace falta refuerzos, la otra cosa que es una necesidad clarísima es que en el Sistema Nacional de Salud exista formalmente el servicio. Eso no tenemos, ¿no? Exacto. Y para vergüenza del país, en varios países latinoamericanos, en muchos países europeos, en muchas universidades americanas, existe un departamento con nombres, sexología clínica, terapia sexual, pero que se atienden estas cosas. Acá, en México no. Existen ya varios entrenados, pero los números que estamos diciendo, pues sí, yo he entrenado cerca de 100, 200, ustedes otros poquitos como 50, 100, una cosita. Y hay otro elemento importante. Dame un segundo, también hay, no nada más en México, de ECE, también hay algunas otras entidades en Guadalajara, en varios lugares de la República. Y mucha gente cree que no existen los problemas sexuales porque no figuran en las tablas de morbilidad
del sistema de salud. Ahí nunca aparece anorgasmia, ni disfunción eréctil, ni inhibición del deseo, y no porque no existan, sino porque no son convenientemente registrados. Hay un subregistro impresionante. Y aparte porque las comorbilidades se asocian a enfermedades más macro, como diabetes, por ejemplo, etcétera. Entonces aquí hay un sesgo hacia el problema orgánico principal. Exacto, uno de los puntos principales es que ser educador sexual no es ser un terapeuta clínico. Eso, saber la diferencia. A ver, Lourdes, todo el programa has querido comentarios, ahorita te voy a dar el espacio y ya casi estamos a punto de terminar el programa, pero adelante, por favor. Nada más agradecer la oportunidad que se me da de estar por primera vez en este programa y felicitar ampliamente a todo el equipo que forma este programa y por la asertividad en su léxico. Soy profesora de educación primaria y yo voy mucho a la parte de la gramática estructural. Me gusta mucho ver cómo asertivamente manejan el vocabulario y tienen respuesta directa para cada pregunta. Muchas gracias. Sería todo. Por eso invitamos a los especialistas. De los cuales aprendo mucho. Sí, nosotros también, todos los días aprendemos. Muchas gracias. Ilse, no, Mar. Bueno, yo más que nada tenía una pequeña duda de que, por ejemplo, ¿cómo se puede o de qué manera se puede aumentar el apetito sexual después de haber tenido una sexualidad totalmente displacentera? El recurso de la terapia sexual me parece que es la estrategia fundamental. Ya avanzaste, o la persona de la que nos hablas ha avanzado cuando reconoce el problema, es el primer paso. Y el siguiente es utilizar lo que decíamos, la humildad y la responsabilidad para hacerse atender por el profesional de la salud. Sí. Irá bien. Sí, con toda certidumbre. La mala experiencia, para decirlo sin términos técnicos, lo deja uno ciscado, ¿no? Y entonces, por supuesto que la expectativa es, va a volver a pasar. La buena noticia es que eso no tiene por qué ser. Hay procedimientos, hay instituciones que nos dedicamos a lograr cambiar la visión. Y a veces es una terapia más complicada, a veces es una terapia más larga, porque si hubo elementos y vivencias horribles, pues hay que trabajarlas, pero es perfectamente posible, no hay que resignarse. Y que una mala experiencia sexual es parte de tu historia, pero no es toda tu historia. El resto, con el autoconocimiento, te puede llevar a una dicha de satisfacción sexual plena. Bien, pues con esto concluimos el programa el día de hoy. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Creo que nos han abierto el panorama. Ahora tenemos más información acerca de la terapia sexual. Y como ya lo dijeron los especialistas, hay que checar que ese especialista al que vamos a acudir realmente esté certificado para tener, lógicamente, una solución a los problemas que estamos teniendo en nuestra vida sexual. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Oscar Virués, a todos ustedes, a ustedes que nos siguen a través de la pantalla. Yo soy Carmen Muñoz y los veo en la próxima emisión de Diálogos en Confianza.